Compartimentos líquidos del cuerpo. En este video hablaremos sobre los ingresos y pérdidas de los líquidos, compartimentos líquidos del cuerpo, hematocrito, efecto Donan, principio de la disolución del indicador, determinación de volúmenes corporales, tipos de indicadores, regulación de intercambio de líquidos y el equilibrio osmótico. Los ingresos y las pérdidas de los líquidos deben estar equilibrados para evitar el aumento o disminución de ellos. El agua que ingresa al organismo procede de fuentes principales. Una, la que se ingiere como líquido y formando parte de alimentos sólidos, y dos, la que sintetiza el organismo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono. En total esto da un ingreso de 2.300 mililitros por día. Pérdida diaria de agua. La pérdida insensible de agua se conoce como la pérdida de agua que ocurre sin que el individuo lo perciba, entre la que se divide la pérdida de líquido por sudor, pérdida de agua por las heces, pérdida de agua por los riñones, pérdida de agua por la piel y pérdida de agua por las vías respiratorias. En imagen en el cuadro podemos observar las pérdidas de agua y la cantidad que ésta pierde. El líquido intracelular y el líquido extracelular se divide a su vez en líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Encontramos otro líquido conocido como el líquido transcelular, que comprende los líquidos del espacio sinovial, peritoneal, pericárdico, intraocular, así como el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué no lo consideramos un líquido extracelular? Debido a que en algunos casos su composición puede ser bastante variable. El compartimento del líquido intracelular es aquel que se encuentra dentro de las 75 millones de células. El compartimento del líquido extracelular es aquel que se encuentra fuera de las células. El hematocrito es la parte de la sangre que está formada por los hematíes, es que se obtiene centrifugando la sangre en un tubo hematócrito hasta que las células quedan estrechamente en el fondo del tubo. Pero como es imposible que los hematíes se apiñen por completo sin dejar resquicios, por eso hay un 3 o 4% del plasma que queda atrapado en los hematíes, de modo que el verdadero hematocrito equivale a un 96%. Los valores normales del hematocrito en los varones es de 0.40 y en las mujeres de 0.36. Debido al efecto Donan, la concentración de los iones con carga positiva, los cationes, es ligeramente mayor en un 2% en el plasma que en el líquido intersticial. Se estarán preguntando en qué consiste el efecto Donan. Este radica en que las proteínas del plasma están en conjunto cargadas negativamente y por lo tanto tienden a unirse a los cationes como los iones sodio y potasio, por lo cual estos cationes quedan retenidos en el plasma unidos a las proteínas plasmáticas. A la inversa, los iones del plasma unidos o cargados negativamente, conocidos como aniones, tienden a estar concentrados en el líquido intersticial, ya que están cargados negativamente y estos se repelen. Constituyente importante del líquido intracelular. Entre este encontramos los iones de sodio y el cloruro, así casi un poco de iones calcio, y encontramos grandes cantidades de iones potasio y fosfato. El principio de dilución por el indicador. El volumen que contiene un compartimento de líquido del cuerpo se puede medir introduciendo una sustancia indicadora que es compartimento, dejando que se esparza uniformemente por la totalidad del mismo, y luego analizar la disolución que ha experimentado la sustancia. Este se basa en el principio de la conservación de las masas. Esto significa que la masa total de una sustancia tras la dispersión en un compartimento líquido será la misma masa total que se haya inyectado en ese compartimento. Ahí podemos ver la fórmula, la cual dice que el volumen B va a ser igual al volumen A por la concentración A entre la concentración B. Para hacer el cálculo necesitamos saber 1. La cantidad total de sustancia inyectada en la cámara y 2. La concentración del líquido en la cámara después la sustancia se haya dispersado. Por ejemplo, si tenemos 1 mililitro de solución que contiene 10 miligramos por mililitro de colorante dispersado en la cámara B y la concentración del mismo en la cámara B es de 0.01 miligramos por mililitro de líquido, el volumen nos va a dar a 1000 mililitros. Este método puede ser utilizado para medir cualquier volumen de cualquier compartimento, mientras el indicador se distribuye homogéneamente por todo el compartimento, o el indicador se dispersa solo en el compartimento que se va a medir y el indicador no se metabolice ni tampoco se elimine. Determinación del agua corporal total. Se puede usar agua radiactiva, denominada titritrio, o agua pesada, denominada deuterio,
para medir el agua corporal total del cuerpo. Determinación del volumen del líquido extracelular. Este se puede calcular utilizando cualquiera de las sustancias que se distribuyen en el plasma y en el líquido intersticial, pero que no atraviesen fácilmente las membranas celulares. Entre estos tenemos el sodio radioactivo, el cloruro radioactivo, el yoltalamato radioactivo, el ion tisulfato radioactivo y la inulina. Estos dilatan entre 30 o 60 minutos. Sin embargo, algunas sustancias como el sodio radioactivo pueden difundir. Determinación del volumen del líquido intracelular. Este no puede medirse directamente, pero sí puede calcularse utilizando la siguiente fórmula. El volumen intracelular va a ser igual al agua corporal total y menos el volumen extracelular. La determinación del volumen plasmático. Para medir el plasma debe usarse una sustancia que no atraviese fácilmente la membrana, sino que tiene que permanecer dentro de la circulación. Una de esas sustancias más empleadas es la albúmina marcada con yodo radioactivo, y también se puede utilizar un colorante que tiene afinidad con las proteínas denominado el azul de Evans. Determinación del volumen líquido intersticial. Este tampoco puede medirse, pero puede calcularse utilizando la siguiente fórmula. Volumen del líquido intersticial va a ser igual al volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático. Determinación del volumen sanguíneo. Se puede utilizar con los métodos anteriores, pero también lo podemos hacer con la siguiente fórmula. Volumen sanguíneo total va a ser igual al volumen plasmático entre 1 menos el hematocrito. Por ejemplo, si el volumen plasmático es de 3 litros y el hematocrito es de 0.4, el volumen de la sangre total sería de 0.5 litros. Principios básicos de la ósmosis y la presión osmótica. Primero debemos entender que ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana selectiva de una zona de gran concentración a una de menor concentración. Presión osmótica es la presión ejercida por los solutos y es igual a la presión hidrostática que se opone al movimiento osmótico del agua. Osmolaridad es el número de partículas de soluto por litro de solvente, y osmolalidad es el número de partículas de soluto por kilogramo de solvente. Es importante entender esto para poder luego utilizar la fórmula para volver a calcular un equilibrio osmótico en la célula. Para calcular la presión osmótica utilizamos la ley de Van Hoff, donde dice que pi va a ser igual a C por R por T, donde C es la concentración de soluto en osmoles por litro, R es la constante de gases ideales y T es la temperatura. Gracias por vernos.